Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar con la definición. Eh, es importante pensar que el corazón tiene dos mecanismos principales, que podemos resumir como sístole y diástole. En base a esto, es que las dos funciones principales del corazón, que son llenarse y después vaciarse de sangre, me llevan a una parte de la definición de la insuficiencia cardíaca, que es tener la capacidad de bomba, pero que para poder bombear una cantidad de sangre necesita tener un llenado ventricular. Recuerden que el llenado es entre 100 a 120 mililitros y que el vaciamiento del corazón no es en su totalidad. Los 120 mililitros, siempre queda un remanente, esto es decir, una fracción de eyección aproximadamente del 70-75% como normal. Entonces, el corazón tendrá que hacer adaptaciones, distintas adaptaciones, para poder permitir un llenado óptimo, pero también para tener un bombeo óptimo. La finalidad de esto es llegar a cumplir una demanda. Esa demanda puede ser estar sentado, estar platicando, estar dormido, tener actividad física, enojarse, etcétera, etcétera. Comer, tener coronavirus. Todas estas demandas van a determinar a través de mecanismos como el sistema renin-angiotensina-aldosterona y el sistema adrenérgico la capacidad de adaptación del ventrículo para aumentar su llenado ventricular o bien para incrementar la fuerza de contracción. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con una demanda determinada en reposo tendrá una capacidad normal en su llenado ventricular y en su mecanismo de bomba. Pero si esa persona no está en reposo, está en actividad física, va a tener que quizás mantener el mismo llenado, pero va a tener modificaciones en su mecanismo de bomba. Estas dos capacidades, tanto llenado como mecanismo de bomba, van a estar determinadas por dos sistemas muy importantes, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema adrenérgico. Estos dos sistemas van a tener que hacer adaptaciones para lograr mecánicamente adaptaciones también en dos mecanismos para cumplir esa demanda. Entonces, si la persona está haciendo ejercicio, difícilmente voy a incrementar mi volumen intravascular para aumentar mi llenado. Lo que va a ocurrir de la manera inmediata, y a ustedes les puede pasar cuando se ponen a hacer una actividad física, etcétera, es incrementar la actividad del sistema adrenérgico, aumentar la liberación de catecolaminas, con ello aumentar la frecuencia cardíaca y con ello también el mismo volumen que tengo, pero de manera mucho más rápida. Al aumentar mi frecuencia cardíaca, genero más volumen, bueno, no volumen, el volumen que tengo lo movilizo de una manera más rápida y efectiva para determinada demanda. Este es un mecanismo por el cual se va adaptando el corazón a estos cambios. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ustedes ya saben que depende de su activación de varios mecanismos: osmolaridad, volumen, presión y el sistema adrenérgico, este mismo para acá. Y el sistema adrenérgico obedece a su activación a la estimulación de los vasoreceptores. Podemos poner el ejemplo de la principal causa de insuficiencia cardíaca, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, al aumentar las resistencias vasculares a nivel sistémico, porque es arterial sistémica, poco a poco va a tender a un incremento en la actividad del sistema adrenérgico y en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a tener muchas adaptaciones a nivel del ventrículo. Uno de ellos es que el ventrículo va a pasar a una etapa de ser un ventrículo normal a un ventrículo hipertrófico. Y si en eso no se resuelve la hipertensión, es muy probable que pase a un ventrículo hipertrófico y a su vez dilatado. Lo voy a ejemplificar un poco mejor. Voy a borrar acá. Tengo un ventrículo normal
le pongo un factor que es la hipertensión arterial, se hace hipertrófico, y si no lo controlo, se dilata. Esto es en el paso de años, muchos años. Es por ello que una de las definiciones para la insuficiencia cardíaca es que es un corazón incapaz de bombear la sangre para una demanda determinada. Aquí ya la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está por debajo de 40%. O bien, este es un corazón normal, que el paciente tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, arriba del 50%, pero su capacidad de bomba no está afectada. Lo que está alterado es un trastorno en el mecanismo de llenado, es decir, un incremento en la presión de llenado ventricular o la presión telediastólica. Y es ahí donde la definición involucra la otra parte del mecanismo básico entre sístole y diástole. Es un corazón incapaz de bombear la sangre o que el gasto cardíaco lo mantiene gracias a un aumento en la presión de llenado ventricular. Aquí podemos ya meter esta otra variable, el gasto cardíaco, que es el volumen de eyección en un minuto, y que igual está determinado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema adrenérgico. Entonces, la insuficiencia cardíaca se define como una alteración estructural o funcional del corazón que me genera una alteración en el gasto cardíaco, ya sea porque disminuya su capacidad de bombeo o porque tenga que sufrir una adaptación incrementando la presión de llenado ventricular. Todo esto para cumplir una demanda determinada. Ok, causas. La insuficiencia cardíaca tiene muchas causas, muchas. Hay comportamientos como la cardiopatía hipertrófica, la cardiopatía dilatada y la cardiopatía restrictiva. Estas son las cardiomiopatías conocidas normalmente, pero esa es solamente una de las causas. La número 1 es la hipertensión arterial sistémica, que definitivamente me va a dar en algún momento a hipertrofia ventricular izquierda y posteriormente puede llevar a la dilatación. Cardiopatía dilatada, cardiopatía hipertrófica. La número 2 es la isquemia miocárdica, infarto agudo del miocardio. La número 3, podemos hablar de las valvulopatías, principalmente estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Estenosis e insuficiencia mitral y aórtica. Número 4, las cardiomiopatías, hipertrófica, restrictiva y dilatada. Número 5, aquellas asociadas a tóxicos. Y aquí es donde se mezclan con la cardiopatía dilatada, sobre todo tóxicos como la cocaína, las metanfetaminas. Infecciosas, algunas cardiopatías de origen viral también son dilatadas. Algunas cardiopatías asociadas al virus de la influenza. El coronavirus no se ha todavía asociado a ello, se asocia más a fenómenos trombóticos más que a trastornos cardiológicos, pero el virus de la influenza sí lo da, dengue también lo da, rickettsiosis también da cardiopatía dilatada. Enfermedad de Chagas, que no tenemos en nuestra localidad. 7, posparto. 8, por alcohol. Y 9, por fármacos, por ejemplo, las drogas antineoplásicas para el tratamiento de cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Esas son las principales causas de insuficiencia cardíaca. Todas las causas de insuficiencia cardíaca van a desembocar en uno o en los dos patrones típicos de insuficiencia cardíaca, que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, arriba del 50, abajo del 40%. Esta también se le conoce como disfunción diastólica y esta como disfunción sistólica. Es muy importante porque en el pasado todos los pacientes se consideraba que eran insuficientes cuando tenían una incapacidad de bomba. Esto ya no es así. Como les recuerda la definición,
puede ser capaz de bombear la sangre, y para mantener un gasto cardíaco, pero lo hace a través de un aumento en la presión de llenado ventricular. Entonces, yo puedo tener un paciente que no tenga ningún síntoma, que le haga un electrocardiograma y sea normal, que tenga una radiografía de tórax y sea normal. Y como único antecedente es que es un señor de 70 años que es hipertenso desde hace 30 años y que lleva un control pues más o menos adecuado, que hace 10 años las recomendaciones en el control de la hipertensión son distintas a las de ahora. A lo mejor hace 10, 15 años estaba bajo control, pero hoy sabemos que ese control ya no representa necesariamente una detención o una lentitud en la progresión hacia la insuficiencia cardíaca, y entonces nos encontramos con un señor de 70 años con 30 años de hipertensión que aunque ande en 130-80, le hacemos un eco y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este paciente ya tiene una alteración estructural, y si volteamos a ver la definición, es un paciente con insuficiencia cardíaca aquel que tiene una alteración estructural o funcional. Entonces, esta alteración estructural no necesariamente le va a dar síntomas. Si yo en el ecocardiograma veo hipertrofia, pero además, ojo, aunque tuviera radiografía y electro normal, en el eco hay hipertrofia, pero además yo encuentro en un patrón de llenado ventricular una alteración, automáticamente le estoy dando el nombre de insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando vimos aparte de ecocardiograma que el fase de llenado rápido y luego fase de llenado auricular, curva C y ya? La sangre entra por la fase de llenado rápido a través de la válvula mitral, finalmente viene la sístole auricular y termina de llenar el ventrículo izquierdo. Bueno, estos pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, con fracción de eyección normal y una alteración del patrón de llenado son los que hacen una curva E y una curva A. Se invierte el patrón teniendo que meter la aurícula a mayor presión para poder llenar al ventrículo izquierdo, dado que el ventrículo izquierdo aquí está normal, pero aquí está hipertrófico. Es tratar de meter más presión para poderlo dilatar, para poderlo llevar a su capacidad diastólica máxima, para que pueda permitir los 100 a 120 mililitros de volumen diastólico final. Entonces, este paciente de 70 años que se encuentra en la consulta asintomático, con un ecocardiograma con estas alteraciones, ese paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. Y es bien importante, ¿por qué? Porque nuestra conducta en el control de la hipertensión y en algunas otras modificaciones de factores de riesgo está implícito que tengamos que controlar la hipertensión, pero además detener la progresión de la insuficiencia cardíaca. El escenario más fácil es aquel joven de 40 años, toxicómano, usuario de metanfetaminas durante hace 4 o 5 años y que llega con disnea y edema de extremidades inferiores. Y ustedes le hacen un eco y el eco trae una dilatación global con hipocinesia global con una fracción de eyección del 30%. Ese paciente ya tiene una cardiopatía dilatada. Seguramente la causa es el uso de las drogas, fenómenos isquémicos locales en todo el miocardio. Este paciente pues ya no tiene ningún sentido hacerle el diagnóstico. Me refiero a, no es difícil pues, el paciente le está llegando con síntomas que evidentemente les va a decir tengo insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, sea en uno o en otro escenario, van a cumplir con las diferentes etapas en las cuales la American Heart Association ha definido a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se las voy a poner acá. Los pacientes en etapa A son aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo cardiovascular o varios factores, fuman, son hipertensos, obesos, dislipidémicos, etc. Pero esos pacientes con factores de riesgo cardiometabólico no tienen síntomas y no tienen alteraciones estructurales. Nada, ninguna. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca etapa B tienen los factores de riesgo, no tienen síntomas, pero tienen alteraciones. Es el caso del paciente hipertrófico. No tiene síntomas, no tiene disnea, no tiene edema, no tiene tos, no tiene nada. Tiene factores de riesgo, no tiene síntomas, pero tiene una alteración estructural, una estenosis aórtica,
una enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión. El paciente de etapa C, ¿tiene factores de riesgo? Bueno, aquí no tengo. Sí tiene síntomas y evidentemente tiene una alteración estructural o funcional. Y el paciente de etapa D tiene todo esto en una etapa refractaria. ¿Qué síntoma es el síntoma cardinal? Bueno, el síntoma cardinal es básicamente disnea, pero se puede acompañar de todos los demás criterios de Framingham. Ustedes los podrán encontrar, criterios de Framingham. Los criterios de Framingham están detallados para los pacientes que tienen una etapa C. Por eso es que hoy en día hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca en base a los criterios de Framingham no es aconsejable, puesto que no todos los pacientes van a tener síntomas como los pacientes en etapa B, que ya tienen hipertrofia, pero no tendrán disnea, tos, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente con síntomas lo puedo diagnosticar en base a los criterios de Framingham. Búsquenlos, por favor, Framingham con F. Y hay criterios mayores, hay criterios menores, que cuando un paciente no lo conocemos y nos va llegando a un servicio de urgencias con estertores, con galope, con ingurgitación yugular, con ortopnea, edema extremidades inferiores, pues evidentemente ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, sí o sí. Habrá que buscarle la causa. Pero si el paciente viene a consulta conmigo por hipertensión, yo necesito buscarle intencionadamente alteraciones estructurales. Y es ahí donde no solamente el electro y la radiografía tienen utilidad, sino también el ecocardiograma. Hay otras alteraciones que yo puedo de manera temprana estar investigando que tiene que ver con auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, la medición del BNP, que es el péptido natriurético tipo B, es útil porque yo puedo tener pacientes con hipertrofia ventricular izquierda sin síntomas, pero que traen elevación del BNP. Este paciente ya automáticamente, solamente por la elevación del BNP, obviamente más la hipertrofia ventricular izquierda, debo asumir que es un paciente en insuficiencia cardíaca y que muy probablemente esté en etapa B, pero muy probablemente vaya a brincar la etapa C, porque ya hay alteraciones laboratoriales. La elevación del BNP es un elemento muy sensible en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y además del eco, el BNP, algunos exámenes de laboratorio, por ejemplo, la función renal, los valores del sodio. Un valor del sodio menor a 130 es un factor de mal pronóstico para los pacientes de insuficiencia cardíaca. Pacientes con una función renal deteriorada también nos está hablando de ya una incapacidad del ventrículo para mantener una perfusión renal adecuada y por lo tanto se me estará generando el síndrome cardiorrenal que ustedes ya perfectamente bien conocen. Entonces, el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca o sospecha de insuficiencia cardíaca debe incluir rayos X, electrocardiograma, un ecocardiograma. Por eso siempre les decía que todo paciente hipertenso en algún momento de su evolución y su tratamiento va a requerir de hacerle mediciones ecocardiográficas. Quizás no cada año, quizás cada 5 años, para estar seguros de que el paciente no ha progresado a la hipertrofia ventricular izquierda y nos estamos enfrentando a un escenario potencialmente catastrófico. Ok. Los pacientes en etapa C, que son los que tienen síntomas, se clasifica la funcionalidad o su clase funcional en base a la New York Heart Association. Esto es la clase funcional o la capacidad de tolerancia al ejercicio, dividida en 4 grupos según la New York Heart Association. Es un paciente asintomático, es un paciente con limitación mínima al esfuerzo físico, limitación moderada y severa. Por ejemplo, yo puedo hacer actividad física sin ningún problema. Correr, bañarme, brincar, reír, nadar y no tengo disnea. Es un paciente de etapa 1. Clase funcional 1, perdón. Subo escaleras y llego taquicárdico, un poquito disneico. 2 pisos de escaleras. Corro una cuadra y me fatigo muy rápido. Clase funcional 2. Clase funcional 3. Me cambio y me fatigo. Por ejemplo, yo en mi recuperación del coronavirus, hoy que es miércoles, el sábado, no tengo falla cardíaca, ¿no? Pero el sábado estaba yo
terminando de bañarme y fatigado, taquicárdico, sin desaturar. Entonces, actividades mínimas o cotidianas, diarias, son las que nos pueden generar limitación física. Es un paciente con falla cardíaca en clase funcional 3. Y el paciente que en reposo tiene disnea es un paciente con limitación severa. No puede cambiarse, no duerme sentado, por ejemplo, cuando puede dormir. Y siempre vive con disnea, clase funcional 4. Esto es importante porque cuando ustedes hacen un análisis del tratamiento, el tratamiento no va a mejorar en su totalidad la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Uno da tratamientos para que el paciente disminuya sus síntomas, es decir, mejore su clase funcional. Pacientes en etapa A de la Heart Association es control de los factores de riesgo. Ese es el tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa A. Para los pacientes en etapa B, si no hay contraindicaciones, tenemos que darle un IECA o ARA2. O ARA2. Algunos pacientes se van a beneficiar del beta bloqueador. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipertensión arterial y hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteraciones en el patrón de llenado ventricular, es decir, disfunción diastólica, voy a tener que al captopril, al enalapril, al ramipril, al lisinopril, al que yo le esté dando, o a losartán, telmisartán, si el paciente no toleró el IECA y me tuve que brincar un ARA2, le voy a agregar una dosis baja de un beta bloqueador, porque el beta bloqueador va a bloquear los efectos de las catecolaminas a nivel del miocardio y va a retrasar esa hipertrofia miocárdica que se está generando. Por ejemplo, atenolol, nebivolol, carvedilol, metoprolol son los fármacos que pudiera yo, bisoprolol, utilizar a una dosis pequeña hasta que el paciente la tolere, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, obviamente, ¿no? El paciente en etapa C sí o sí va a ocupar IECA y o ARA2. Es aquí donde el paciente que tiene una FEBI menor al 35% puede beneficiarse de Entresto, que es el sacubitril valsartán. A todos tendré que dar beta bloqueadores y seguramente este paciente vive con disnea o con edema. Va a requerir diuréticos. ¿Cuáles? Los diuréticos de ASA. Es probable que en este momento el paciente pueda tener algunas otras manifestaciones. Por ejemplo, yo lo tengo ya con bisoprolol, con sacubitril valsartán o con losartán, bisoprolol y furosemide. Entre más sintomático esté el paciente, puedo requerir de otros vasodilatadores. Por ejemplo, los nitratos pueden ayudarme en esta etapa, sobre todo nitratos intravenosos y diuréticos intravenosos cuando el paciente llega en edema agudo pulmonar. Otra cosa que puedo ocupar en estos casos, cuando la fracción de eyección es menor al 40, es digoxina. La digoxina como inotrópico positivo aumentará la fuerza de contracción y mejorará parcialmente los síntomas. Otra cosa que también me es muy útil en esta etapa, sobre todo con los pacientes abajo del 35% de fracción de eyección, es el uso de antagonistas de la aldosterona como la espironolactona. Y aquí hago el paréntesis para recordarles que los fármacos que disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca son IECA, ARA2, beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona. Son los fármacos que han demostrado la reducción de muerte hasta en un 30% aproximadamente, ahí más o menos andan, cuando se utilizan de manera combinada. Y es hasta acá este momento en el que pueden ser útiles esos medicamentos. Pero entre la etapa C y la etapa D, que es cuando el paciente está llegando a insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo pulmonar a un servicio de urgencias, pues potencialmente voy a ocupar de inotrópicos positivos intravenosos como la dobutamina, milrinona, por ejemplo, levosimendan. Voy a ocupar de diuréticos intravenosos y de vasodilatadores intravenosos como los nitratos. Obviamente, si yo le voy a dar un medicamento como dobutamina, que es un beta 1 agonista, pues no le voy a dar el beta bloqueador, que es un beta 1 antagonista. El paciente cuando entra en descompensación o su clase funcional se deteriora a ser clase funcional 4, llámese edema agudo pulmonar, es ahí cuando, recuerden ustedes, los beta bloqueadores quedan contraindicados. ¿Por qué?
porque voy a deprimir más la capacidad contráctil del paciente. En ese momento, el paciente requiere de su poca capacidad contráctil para vivir y de su adaptación en cuanto a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un mecanismo que lo voy a bloquear de manera inicial con este edema agudo pulmonar, por eso también es contraproducente. Una manifestación típica del paciente que empieza a descompensarse en su insuficiencia cardíaca es el incremento en su frecuencia cardíaca. Recuerden que el mecanismo más rápido que se echa a andar es el sistema adrenérgico, a diferencia del sistema adrenérgico-angiotensina-aldosterona. Entonces, un paciente que empiezan a ver taquicárdico, aunque diga no me falta el aire, ese paciente ya está entrando en descompensación. O cuando ya lo sacaron del edema agudo pulmonar y lo tienen monitoreado, ¿y cómo va? Y el paciente les dice, me siento mucho mejor, pero sus frecuencias cardíacas andan en 100, 110, sigue todavía con un grado de descontrol ese paciente y habrá que reforzarle las medidas como diuréticos o vasodilatadores o inotrópicos. Hasta que el paciente sale de la insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo pulmonar, haya o no requerido intubación, hasta que el paciente ya se estabilice su frecuencia cardíaca, su clase funcional haya bajado a 3 o a 2 y yo haya retirado los inotrópicos positivos intravenosos, entonces podré progresivamente iniciarle un beta bloqueador a unas dosis pequeñitas, hasta que el paciente lo vaya tolerando conforme pasan las siguientes semanas. Y entre estas dos hay varios elementos que ustedes pueden voltear a ver y a emplear, y les voy a pedir que busquen los videos de la Sociedad Española de Cardiología sobre el uso de el cardiovertor desfibrilador implantable o cardioversión desfibrilador implantable y la resincronización cardíaca, que son dispositivos parecidos a un marcapasos que se colocan a través de la vena subclavia, van unos electrodos al corazón, uno de los electrodos tiene un sensor que va a detectar arritmias potencialmente letales como taquicardia ventricular, como fibrilación ventricular, y automáticamente dará una descarga a través del generador de potencia o de energía que tiene el paciente por debajo de la subclavia. Ese es el desfibrilador implantable o DCI. Y la resincronización no es otra cosa más que este mismo aparato que tiene la capacidad de desfibrilar, tiene también la capacidad de estimular de manera sincrónica, resincronizador cardíaco, las zonas del corazón o del ventrículo que tienen hipocinesia para poder estimular de manera coordinada una zona y la otra, resincronizarlas pues, para aumentar el volumen de eyección y el gasto cardíaco. Son elementos, ambos sistemas, que han demostrado, al igual que los otros fármacos, el incremento en la sobrevida de los pacientes. Y evidentemente estos pacientes van a ser candidatos, cuando se tiene el recurso, a trasplante. Bueno, a grosso modo eso es lo que implica el concepto de insuficiencia cardíaca. Independientemente de la causa, sea por uso de drogas, sea por virus, por alcohol, periparto, por hipertensión, por isquemia, los tratamientos no van a variar en cuanto al uso de IECAS, ARA2, la combinación de sacubitril/valsartán, beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, etc. La rapidez con la que se instala la enfermedad va a depender de su origen. El paciente con hipertensión arterial sistémica puede tardar años, 30 a 40 años, pero el paciente con isquemia miocárdica no. Es aquí donde entra la importancia de la reperfusión inmediata del paciente con infarto. El paciente que hace un infarto agudo al miocardio, hay que hacer la reperfusión inmediata por cateterismo o trombolisis cuando esta es aplicable. Tema que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entre más rápido yo recupere la circulación coronaria y exponga menos al daño por isquemia del miocardio, este miocardio va a hacer menos remodelación miocárdica. Pero además, si yo intervengo de manera temprana la isquemia y administro fármacos que me van a disminuir la remodelación miocárdica, como por ejemplo IECAS, ARA2, antagonistas de aldosterona y beta bloqueadores, que si se fijan son los mismos que el plan de manejo de la insuficiencia cardíaca, voy a retrasar la progresión a la cardiopatía isquémica en una fase dilatada. Si yo me tardé en reperfundir al corazón porque el paciente llegó tarde, porque no tenía los recursos y no le di los tratamientos apropiados, voy a tener un corazón así, miren, que se me va a infartar sobre todo la cara anterior
que es más fácil porque lleva la mayor parte del flujo coronario esa zona. Y el paciente en los siguientes días puede entrar a una fase dilatada, no en años, en días puede entrar en una fase dilatada después de un infarto del miocardio. Ya nos pasó una vez con un paciente que llegó con 12 horas de evolución, lo trombolizamos, no tenía para el cateterismo, no se tomó los medicamentos, llegó un miércoles, el viernes los dimos de alta y el martes de la siguiente semana llegó un edema agudo pulmonar así. Se fue con un corazón normal y en 5 días ya tenía un corazón dilatado. Mal, muy mal le fue. Hay pacientes que ya traen enfermedad coronaria manifestada por angina solamente y son pacientes con lesiones críticas, muy sedentarios, que no se dan cuenta de la gravedad de la obstrucción coronaria y que entran en una etapa de isquemia crónica, casi llevan al miocardio a un fenómeno que se llama miocardio hibernante. Y estos pacientes, de manera progresiva, la isquemia los va haciendo entrar en insuficiencia cardíaca, no tras un infarto, sino tras isquemia crónica. El paciente con enfermedad cardíaca asociada a virus, por ejemplo, o a periparto o al alcohol, pueden tener un grado de regresión de la dilatación y recuperación también de su fracción de eyección conforme pasa el tiempo. El paciente deja de consumir alcohol o el paciente resuelve su infección viral. Habitualmente pasan algunas semanas y el paciente puede recuperar parte de su frecuencia, de su fracción de eyección, perdón. El pronóstico de estos pacientes pues va a depender de la causa y de la capacidad que tenga el paciente de adaptarse a seguir sus tratamientos. Es una enfermedad costosa, es una enfermedad que puede llevar a la muerte fácilmente, sobre todo los pacientes que tienen QRS ensanchado, pacientes que tienen gran dilatación de las aurículas, elevaciones muy altas del BNP, sodios por debajo de 30. Esos pacientes tienen todos los factores de mal pronóstico y tendrán que ser sometidos a una terapia multidisciplinaria. Bueno, hasta aquí el tema de insuficiencia cardíaca. Yo voy a esperar sus preguntas y más tarde les voy a grabar la clase de cardiopatía isquémica. Gracias.